La obra que hoy interpretamos, integrada en el galdosiano ciclo de novelas españolas contemporáneas, constituye la primera parte de una supuesta trilogía que continúa con Tormento y la de Bringas. Fue publicada en el periódico La Guirnalda, en el marco de esa interesante tradición decimonónica de la novela por entregas. Como exponente del realismo, Benito Pérez Galdós va a ejecutar aquí una mordaz crítica al romanticismo del siglo XIX, pero también un precioso homenaje a ciertas corrientes del siglo de oro de la literatura española. Hoy hablamos del Doctor Centeno, de Benito Pérez Galdós. En el madrileño Cerrillo de San Blas, Felipe Centeno acaba de sufrir un desmayo a causa de la inanición. Se trata de un muchacho de unos 13 años, de condición extremadamente humilde, que ha llegado andando a Madrid desde Socartes, una localidad ficticia que Galdós sitúa en el norte de España. Desde el primer momento, Galdós se refiere a Felipe Centeno como su héroe. El héroe de esta novela viste con harapos, es analfabeto y su propósito no es derrocar a un rey o conquistar a una noble dama, sino llevarse un mendrugo a la boca. Literatura realista en estado puro. Aunque, bueno, hay algo más. Felipín ha llegado andando a Madrid porque sueña con ser doctor, con prosperar en la capital y alcanzar aquel digno oficio que le permita llenar el buche. Veintitantos años rondan Alejandro Miquis, estudiante de leyes, y Antonio de Cienfuegos, médico en ciernes, quienes subían el Cerrillo de San Blas hacia el Observatorio de Madrid cuando encuentran desmayado a Centeno. Miquis, preocupado, arropa con su capa a Felipín, quien empieza a dar señales de vida. Los dos jóvenes quedan atónitos cuando el muchacho les cuenta que ha llegado andando a Madrid con la intención de convertirse en doctor. Aquel chico no puede más que despertar la simpatía de Miquis y Cienfuegos, a quien sus adineradas familias pagan los estudios en Madrid. ¿Cómo va a llegar aquel muerto de hambre a ser médico, si apenas sabe hablar y cada 2 por 3 suelta disparates por la boca? Pero aquel Miquis, hombre de nobles propósitos, decide darle una oportunidad a Felipín y acaba colocándolo bajo la protección de un capellán que regenta cierta escuela en la calle de San Marcos, Pedro Polo. Oriundo de Medellín, es Polo un tipo recio, severo en las metodologías de enseñanza que emplea en su escuela y licencioso cuando se trata de rondar mujeres en sus salidas nocturnas, lo que va a suponer importantes contradicciones con su condición de religioso. En cualquier caso, Polo va a permitir que Felipe tenga un techo en los sotabancos del caserón donde se ubica su escuela. Y además, este va a empezar a asistir a las clases impartidas tanto por el propio Polo como por otro de los maestros, José Ido del Sagrario. Pero lo de Felipe no son los estudios. Por más empeño que pone y por más rígidos que son los métodos que se aplican en la escuela, en este caso la letra con sangre no entra. Polo reprende duramente a Felipe cada vez que éste se equivoca y lo ridiculiza delante de sus compañeros, llegando a ponerle un gorro cónico del que cuelga un burlón letrero con el título de El Doctor Centeno. Lejos de las aulas, lo que más gusta a Centeno es rondar por las calles madrileñas, admirando con curiosidad sus ambientes. Va a conocer a chicos de su edad con los que emprende juegos y aventuras que le motivan y le alejan de esa monotonía de los libros. Y aquí Galdós nos va a mostrar esa atmósfera castiza del Madrid de su tiempo. A lo largo de la novela va a guiar a nuestro doctorcete por esas emblemáticas calles del Madrid galdosiano. Carretas, Arenal, Cava Baja, Toledo o la callejuela del Almendro y un largo etcétera forman parte de ese rico entramado de escenarios del Madrid castizo que tanto trabajó el escritor gran canario. La cuestión es que una de las tractadas que han realizado Felipín y sus amigos sirve como pretexto a Pedro Polo para expulsar al muchacho del hogar que le había ofrecido. Pero lo de la tractada es, como decimos, un subterfugio. El verdadero motivo por el que Felipe ha sido expulsado es que ha descubierto que el licencioso religioso está enamorado de una joven, Amparo Sánchez Emperador. El romance entre Polo y Amparo será tema central en la segunda de las novelas que componen la trilogía, y como Felipe ya se huele algo, acaba de patitas en la calle. Nuestro héroe deambula por las calles madridenses en busca de un pedazo de pan o unas pesetas. Y aquí es donde tenemos que hacer referencia al mayúsculo homenaje que Galdós realiza a la novela picaresca en El Doctor Centeno. Infinitas similitudes encontramos entre Felipe Centeno y el Lazarillo de Tormes, por ejemplo. Y es que la génesis de la novela realista la encontramos en la novela picaresca de los siglos XVI y XVII. Frente al idealismo y al artificio de la novela de caballerías, la picaresca irrumpe en el siglo de oro de nuestras letras para revelar la España cotidiana, para mostrar el día a día de las clases populares sin filtros ni artificios.
La picaresca nos muestra la realidad tal cual es. Y del mismo modo, ese es el propósito de la literatura realista decimonónica en contraposición al romanticismo que había proliferado en la primera mitad de la centuria. Y es que frente al idealismo de los Schiller y los Goethe, irrumpe el realismo de los Pérez Galdós, Aras Clarín o Pardo Bazán. Por tanto, esa dialéctica entre idealismo y realismo en literatura tiene una tradición centenaria, y podemos incluso establecer interesantes vínculos con la Reforma protestante y la respuesta contrarreformista. Hay en el propio Quijote una mordaz crítica al idealismo, como la hay en la novela picaresca y como la hay en los autores del XIX que recogen ese rico legado de la literatura realista española. Volvamos a la trama. Alejandro Miquis se compadece de la penosa situación de Felipe y decide adoptarlo como protegido, como escudero. Resulta que Miquis ha recibido, de parte de su tía abuela, unos dineros que corresponden a cierta herencia familiar que al joven estudiante de leyes le vienen como anillo al dedo. Y es que pese a que Miquis proviene de una familia manchega adinerada, el joven responde al arquetipo del estudiante idealista que gusta de frecuentar cafés, citar a literatos extranjeros, derrochar el dinero y, en definitiva, llevar una vida licenciosa y pseudo-culterana, frecuentando poco las aulas universitarias. De hecho, el dinero de la herencia volará pronto de sus manos y su padre, desde el Toboso, está cansado de enviarle remesas que el joven malgasta enseguida. Felipe y Miquis forman una pareja totalmente entrañable, y Galdós se refiere al manchego como el segundo de los héroes de su novela. Hay una escena en la que los dos van a comer a una de esas tabernas castizas madrileñas que me recuerda tanto a esta secuencia de Ladrón de bicicletas, obra maestra del cine neorrealista italiano, que he llegado a pensar que su director, Vittorio De Sica, tuvo que conocer desde luego la obra de Galdós en profundidad. Ahora, nuestros dos héroes deambulan por Madrid en penoso estado de vestimentas y con poco que echarse a la boca. Si para Centeno esta forma de vida es intrínseca a su origen, Miquis se ha visto empujada a ella por su carácter derrochador y, digámoslo a las claras, por su idealismo. El joven está obsesionado con la creación de una composición teatral, El Grande Osuna. A ella se dedica noche y día y a veces parece que delira. Por supuesto, El Grande Osuna está empapada de elementos del romanticismo literario. Los duques de Osuna tratan de unir toda Italia en su persona mucho antes de los Cavour y Garibaldi. Es un drama repleto de pompa, superficialidad y excesos, y Galdós lo utiliza para criticar esos vicios del romanticismo. Miquis contrae la tisis y las estrecheces agravan su enfermedad, pero en lugar de buscar un oficio verdadero o tratar de poner cura a la tisis, el joven idealista sigue totalmente empeñado en su Grande Osuna, fantaseando con un estreno glorioso de la obra y totalmente ajeno a la realidad. Felipe, que apenas aprendió a escribir en la escuela de Polo, no entiende de qué va la obra de su amo, pero lo admira. Escucha con total devoción a Miquis recitar los pasajes del Grande Osuna y hasta se emociona al escuchar tan grandilocuentes palabras. Y es que la relación de Miquis y Centeno es todo un homenaje al dúo Quijote-Sancho. El idealismo de Quijote-Miquis no es comprendido por los pragmáticos y mundanos Sancho y Centeno. Estos escuderos, de origen muy humilde, sin embargo, van a permanecer fieles a sus líderes, a sendos manchegos idealistas hasta las últimas consecuencias. Pero hay algo interesante que subyace a la crítica que al idealismo dedican Cervantes y Galdós. Porque en realidad, los propósitos de Quijote y Miquis son nobles. El estudiante de leyes es sumamente generoso con sus amigos cuando le piden dinero prestado y con el propio Centeno. Es un hombre honrado y bondadoso de virtuosos propósitos, como lo era Alonso Quijano. El problema es que ambos están desconectados de la realidad. El idealismo y el romanticismo no pueden ofrecer una interpretación de la realidad acorde a lo que ésta misma exige. En su búsqueda de metas sublimes, de fines elevados e intangibles que trascienden lo material, lo humano, lo tangible, los idealistas acaban tomando derroteros confusos, imprecisos, divagantes. ¿Recuerdan aquel maestro de la escuela de Polo que cité antes, José Ido del Sagrario? Bien, pues es otro de esos personajes idealistas que caricaturiza Galdós. Remitámonos a la penúltima página del libro, en la que Ido del Sagrario conversa con nuestro pícaro héroe Felipe Centeno, nuestro Lazarillo de Tormes, nuestro Sancho Panza. El maestro le comenta al muchacho su voluntad de escribir novela y desde su altanería rechaza la propuesta de Centeno de contar su propia historia con Miquis. Son líneas exquisitas sobre esta dicotomía, sobre esta dialéctica entre el romanticismo y el realismo. Yo he de probarlo, Felipe, yo he de hacer un ensayo en esta cosa bonita y cómoda del novelar. Pues hombre de Dios, si quiere componer libros para entretener a la gente y hacerla reír y llorar, no tiene más que llamarme y yo le cuento todo lo que nos ha pasado a mi amo y a mí, y conforme yo se lo vaya contando, usted lo va poniendo en escritura. ¿Cómo se conoce que eres un chiquillo y no estás fuerte en letras? Las cosas comunes y que están pasando todos los días no tienen el gustoso saborete que es propio de las inventadas, extraídas de la imaginación. La pluma del poeta se ha de mojar en la ambrosía de la mentira hermosa, y no en el caldo de la horrible verdad. No, hombre, no. Yo no voy a escribir para que se duerman los lectores. Pienso desarrollar un estupendo plan moral, enaltecer la virtud y condenar el vicio. Buena zurra les daré a los pícaros.